Ya, ahí sí. Bueno, entonces lo primero, vamos a ir por parte, vamos a ir revisando uno a uno y necesito que no solamente la respuesta ustedes se aprendan de memoria cuál es la correcta, sino que en el fondo podamos descifrar todo lo que está en el fondo de eso. Ahora, y también les quería decir, esto me lo comentó Isidora, para que después se lo agradezcan a ella, de que me decía de que no sería malo a lo mejor ofrecer algún incentivo por participar, tirar algunas décimas por ahí. Especialmente me dijo que valorarían mucho si es para los controles. Así que voy a ir viendo, dependiendo cómo estén hoy día participando, les iré diciendo para que me avisen y puedan tener 1 o 2 décimas para los controles. Se las dejo, ya está en el lado de ustedes el tema. 1. Si dos compañías utilizan el mismo sistema de flujo de existencia, FIFO, promedio, ponderado, LIFO, etc. Hasta ahí, ¿qué me están diciendo? ¿Qué? ¿Qué significa? Para que sea ágil. Que una empresa utilice el mismo sistema de flujo de existencia. Sí, Sandor, dígame. O no sé quién. ¿Sí? Ya, dale, juego, dale. No, dale tú. Dale tú. Bueno, que, o sea, está escrito, profe, que ocupan el mismo sistema. Si uno ocupa FIFO, el otro también va a ocupar FIFO y son distintos sistemas. Es decir, que la afectan a forma los en que costos de inventario. eso, la forma en que van a calcular el costo de ventas va a ser el mismo. Primero las más antiguas o el promedio, o de primero las más nuevas, pero van a utilizar el mismo. Eso es lo primero que hay que saber y entender. Una empresa utiliza costeo real y la otra costeo normal. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Eso lo tienen que saber. Así, está. Que uno hace una Claro, proyección el de CIFO, los ¿no? costos. ¿Sí? A ver, De los costos anuales. ¿ya? Gonzalo, uno hace una estimación, ¿sí? Sí, una estimación. Eso, ya. ¿Qué más? Si Francisco estaba hablando. Oiga, pues. No, estás diciendo que sí, que era lo del CIF, que cuando uno se basaba en una estimación y el otro en un costeo real. O sea, Exactamente, pero eso tiene todo un trasfondo. Las empresas que utilizan costeo normal son las que arman sus estados financieros antes de que termine el periodo. Eso es lo que está diciendo. Eso era un costeo normal y por eso tienen que hacerlo con una estimación. ¿Y qué estiman los CIF? Luego, y además tuvieron la misma cantidad producida y la misma cantidad vendida en su único producto. Deberían, ojo, de partida hasta ahí. ¿Qué dato es el que ustedes creen que pueda afectar? ¿Sí, Joaquín? Dígame. ¿El precio de venta? No va por ahí. El CIF. ¿Ya? ¿Y por qué el CIF? Acá podemos sacar el jugo de esta pregunta, pero tiene una cantidad de materia tremenda. Porque si yo proyecté mal o consideré ciertas cosas distintas en ABC, los costos no necesariamente van a ser los mismos que el costeo real. Ya, ya, está bien. ¿Qué más? Está Gonzalo, no está Pilar, perdón, levantando la mano. Dígame, Pilar. Y decir lo mismo, que al final el CIF en el normal, como está estimado, ¿Ya? en cambio en el real es el costo que se obtuvo en ese periodo de CIF o sea, como que el costo real del CIF, entonces no tendría ninguna modificación. En cambio esa estimación puede estar mal hecha o bien hecha, y eso afectaría la cuenta de CIF. Ya, perfecto. O sea, lo primero, para que vayan tomando notas. Primero, el hecho de que sea uno real y otro normal, al tiro hace que sean dos métodos y que me dé todo distinto. Segundo, y que hasta ahora nadie me lo ha dicho, ojo, no me dice nada del inventario. Profe, ¿Sí? Dígame, Gonzalo. también en el normal después hay que hacer como un neteo al final, ¿o no? Un neteo, exactamente, un ajuste. Pero estamos hablando de que hasta uno tiene costeo real, otro costeo normal. Está muy bien lo que usted dice, Gonzalo. En el normal después hay que hacer un ajuste con una cuenta que se llama Control CIF. Pero ojo, hasta ahora nadie me ha dicho, y esto es fundamental, ¿qué pasa con los inventarios? ¿Qué pasa si una tiene inventario de antes a otro precio? ¿O si una no tiene inventario? ¿Qué pasaría? Por eso, entonces, para que ustedes tomen nota y tengan claro, si a ustedes les dicen que el flujo de existencias es el mismo, no me dice absolutamente nada si es que tiene distintos inventarios. Ojo. Por lo tanto, ya más o menos estamos dándonos cuenta de que ¿qué podemos concluir si es que primero tiene el mismo flujo de existencia y uno utiliza costeo real y la otra costeo normal, aunque tenga la misma producción y la misma venta en el periodo? ¿Qué me puede decir? Nada, en el fondo. Se los digo así de sinceramente, nada. Entonces, todo lo que hayamos viendo, mostrar exactamente la utilidad operativa. De hecho, Joaquín había dicho eso, de que ni siquiera tenemos el precio de venta. Tener exactamente el mismo valor de inventario en bodega, no tenemos nada que ver, ni siquiera sabemos cuánto hay en bodega.
tener obligatoriamente el saldo acreedor de la cuenta control SIF, ya, no tiene nada que ver en el fondo porque no sabemos cuánto va a ser el ajuste, por lo tanto, ninguna de las anteriores. ¿Entendieron? Eso es clave, eso es lo que quiero ahora Profe, discutir con ustedes. Sí, dígame, Álvaro. pero ¿y qué pasa si nos hubiesen dicho que, no sé, son dos empresas nuevas que recién se están como asentando en el mercado y que el inventario es totalmente nuevo? Ya, de partida, a nivel de utilidad o margen no sé nada, porque no tengo el precio de venta. Lo que sí podríamos concluir, Álvaro, es que tengan el mismo costo unitario. Eso sí. Perfecto. Está bueno, bien. Pero ¿se dan cuenta la cantidad de materia que hay en una pregunta conceptual? Sí, Gonzalo, ¿usted algo quería decir? No, que tengo el micrófono abierto nomás. Ah, ya. 2. ¿Cuál de las siguientes son ventajas de utilizar costeo real en vez de costeo normal? Primero, ¿cuál es la diferencia? Así, ¿quién me lo puede explicar? Al tiro. El Sí, les costo digo. real, ¿Ya? ¿Sí, Joaquín? fidelidad con la realidad. ¿Ya? Es mucho más realista, aunque valga la redundancia. En el fondo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Puedo rastrear lo que me genera pérdida? ¿Ya? Puedo rastrear lo que me genera pérdida. Perfecto. ¿Y el costeo normal? ¿Qué ventaja tiene el costeo normal? Más Es barato. fácil. Fácil. Ya, es más fácil, pero ¿Lo más puedo que tener fácil, antes? ¿qué cosa? Perdón. ¿Lo puedo tener antes? Ahí, por ahí va, muy bien, Matías. Yo creo que ahí está como luchando por un puntito, Matías. Exactamente, No. se puede tener antes. Ese es el objetivo, esa es la razón de por qué hacemos costeo normal. Si ustedes ven una pregunta del costeo normal, es por eso. ¿Por qué? Porque todo lo demás es negativo del costeo normal. Es estimado, es APP, hay que hacer un ajuste posterior, nos da información no exacta, pero ¿cuál es la única ventaja o la gran ventaja? Que tengo información a tiempo. Entonces vamos leyendo. ¿Cuáles de las que vamos a leer a continuación va a ser una ventaja de utilizar el costeo real? Que son casi puras ventajas en realidad. El único contra, así como es al revés del costeo normal, el único contra de utilizar el costeo real es que es muy tardío. 1. El costeo real no requiere un ajuste al final del periodo y por ende es más preciso. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. El costeo real no necesita ningún ajuste. El que necesita el ajuste es el costeo normal, porque tiene algo que es estimado. 2. Costeo real es menos costoso porque no requiere anticipadamente de estimaciones y el consiguiente costo administrativo que implica presupuestar los costos y luego aplicarlos. Verdadero. Sí, Verdadero. ¿Por qué? ¿Quién se la juega? Perdón, les tengo que pedir algo. Yo sé que está muy participativo y yo anhelo que ojalá todas las clases fueran así como la última antes de la prueba, pero necesito que vayan levantando la mano porque si no hay gente que a mí se me pasa. Yo soy muy, muy malo para eso. ¿Sí? Matías, dígame. No, Oiga, que pues. verdadero. Si aquí estoy, pues. Ah, ya, pues. No, verdadero. ¿Y por Verdadero qué, pues? porque se necesita estimar, pues entonces igual es pérdida, o sea, inversión, como se puede decir, de tiempo. Exactamente. Requiere recursos. Eso, tomen nota de eso. Siempre el costeo estimado requiere recursos extras, porque aparte de lo real hay que estar estimando cosas. Por lo tanto, la 1 y 2 sabemos que sí. 3. El costeo real provee información al final del periodo sobre el que se informa, por lo tanto podría no entregar información estimada, que es estratégica para una organización como los precios basados en costos o la evaluación de desempeño sobre la cual se entregan incentivos desmotivando a los gerentes. ¿Sí? Está, Sandor, dígame. Falso, porque no es una ¿Por qué? ventaja. Exactamente, ya ahí la cachó bien. Exactamente. Eso es una característica que es correcta, pero no es una ventaja en el fondo. De hecho, ahí está explicando algo que es negativo del sistema. ¿Estamos claros? Por lo tanto, 1 y 2 es la D. 1 y 2, estamos claros. Pregunta 3. Cuando aumenta el volumen de producción a niveles muy altos, todos los costos aumentan, como el arriendo de la fábrica, la depreciación de un mayor número de máquinas y otros costos. Entonces es correcto indicar que, primero, ¿quién puede parafrasear lo que acabo de decir? Coloquen atención, yo creo que estos son los momentos más importantes antes de la prueba, porque estamos discutiendo cosas conceptuales. Y ojo, van a salir muchas preguntas conceptuales. Sí, está primero levantando la mano. Ari, dígame. Bueno, lo que dice ahí es que al final cuando las unidades aumentan mucho, no hay que ¿Ya? fijarse solamente en el variable porque muchas cosas que consideramos como fijos de repente también como que se agotan o se necesita como una ampliación de bodega o cosas de ese estilo. Ya, perfectamente. Ya, déjelo hasta ahí, déjelo hasta ahí. Sigamos avanzando con Sandor. Sandor levantó la mano después de usted. Dígame. Exactamente lo mismo que Ari.
Ya, ¿alguien de los que tiene levantada la mano quiere opinar algo extra? Solo voy a decir que al final es cuando sobrepasa el rango relevante. Eso es lo Entonces, que les la quería empresa no preguntar. Esta tiene materia... esta capacidad para producir. Entonces necesitamos aumentar Perfecto, eso. perfecto, muy bien, Pilar, muy bien. En otras palabras, si usted quiere anotar un tema conceptual, ¿cuándo dejan de ser fijos los costos fijos? Cuando sobrepasan el rango relevante. Claro, incluso, y en el material de estudio acá aparece, habían dos peldaños intermedios. ¿Se acuerdan que uno que era 100% variable y otro que era 100% fijo? 100% entre comillas, porque ya vimos que siempre eventualmente puede ser variable. El peldaño más variable es cuando varía por unidad producida. El peldaño más fijo es por instalaciones, pero hay dos peldaños intermedios en relación a variabilidad. ¿Cómo se llamaban? ¿Sí? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta? Vamos, que se puede. Ya, pues. No escuché, profe. Estaba ¿Cuál escribiendo, era? perdón. Perdón, a lo mejor no he tenido muy buen internet. ¿Cuáles son los dos peldaños de variabilidad que existen entre medio? El más variable es cuando varía por unidad producida. El más fijo es por instalaciones, se le llama, o capacidad productiva. Eso es lo más fijo en el fondo. Si uno arrienda la fábrica, yo produzca 0 o 1 o produzca el tope de la fábrica, voy a pagar el mismo arriendo en el fondo. ¿Ya? ¿Y cuáles eran los dos peldaños? Álvaro, dígame. Cuando varía por lote o no. ¿Ya? ¿Y cuál más? Pues si le estoy diciendo que son dos peldaños. Ah, no me acuerdo del otro, pero uno es Ya. por lote. Sí, no se preocupe, pero está muy bien, Álvaro. Está Valentina después de usted. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál era el otro Lote peldaño? y línea productiva. Línea Perfecto, muy productiva. bien. ¿Le gustaría aventurarse, Valentina, a explicar a grandes rasgos cómo era cada uno de ellos? ¿O no? No quiero presionarlo. No, prefiero que mejor le explique a otra persona. Ya, no se preocupe. ¿Alguien lo quiere explicar así? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Ya, yo se lo explico. Cuando es por lote, significa... ¿Sí? Cuando es por lote significa... Ari, dígame. No, es que si ya era explicar eso, pero si ya lo va a explicar usted. ¿Sí? No, pero dígalo, dígalo. Ah, ya que el lote eran como partidas de productos, como ¿Ya? un número, como por ejemplo, vamos a meter de a 100 al horno, o vamos a meter de a tantas cosas, o como que luego lo Exactamente. agrupaba como... Tal cual. O sea, por ejemplo, la prendida del horno a estar a full los quemadores, para yo voy a utilizar uno o la bandeja completa, lo tengo que prender igual. Entonces un recurso, prender el horno, el gas, etcétera, es por una cantidad que tiene un rango relevante chiquitito, pero es un lote. Muy bien, Ari. Y el siguiente, línea productiva, ¿qué significaba eso? Que eran como distintos tipos de productos que se producían, por ejemplo, en la misma instalación. Ya, perfecto. ¿Y cuál era el ejemplo que yo les dije en clase? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda? ¿Los pasteles? ¿Cuál? ¿Los pasteles? No, pero Joaquín, ve, todo el mundo me molesta que mis ejercicios son todos de comida. Sí, no, el de los pasteles es el ejemplo que les di del horno, es el ejemplo del lote. Pero el ejemplo que yo les di era del diario. Por ejemplo, en una fábrica que imprime diarios, que yo les dije, por ejemplo, el Mercurio y la Tercera, por dar ejemplo, traté de decir los más conocidos de acá, si tenemos que prender la máquina, prender, calentar, cambiar los cartuchos, independiente si yo imprimo un diario o 1000 o infinitos, voy a prender la máquina para el Mercurio. Si yo prendo la máquina para la Tercera, es otro recurso a utilizar y ese va a variar de acuerdo a la línea productiva que yo active. Ya, ahora que ya vimos toda esa introducción, que conceptualmente se va a preguntar, ojo, nosotros empecemos. ¿Cuál es correcto? ¿Es un error clasificar ciertos costos como fijos porque en largo plazo todos son variables? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Quién se la juega, pues? ¿Sí? A ver, Sandor, y después Gonzalo. Sandor, dígame. Falso. ¿Por qué? Porque no es un error mientras estén dentro del rango, ¿cómo se llama? El rango relevante. Ya, exactamente. Mientras estén dentro del rango relevante, nosotros vamos a poder clasificarlos como costos fijos. Muy bien. B. ¿Es correcto clasificar ciertos costos fijos mientras se mantengan dentro del rango relevante de operación habitual? Dígame, perdón. Una pregunta que en la A, igual usted había dicho que como que algo que podíamos decir es que igual siempre como a largo plazo, si tendríamos las cosas a infinito, igual siempre podían ser como clasificados como variables. Entonces como que lo que está mal es solamente la primera parte. Exacto, pues. Ah, Exactamente. ya, porque la segunda está bien, ¿o no? Sí, por la segunda, nosotros ya vimos que en el largo plazo todo puede ser variable.
Ya, O perfecto. incluso cuando uno hace análisis un poquito más profundo, y vamos a ver al final del curso, en estricto rigor los costos fijos son irrelevantes para la toma de decisiones. Porque si uno produce mucho, los costos fijos no te afectan en nada. Sí, sí, tiene mucha razón. Después, ¿es correcto clasificar ciertos costos como fijos? Hasta ahí, ¿vamos bien o no? Sí. Sí, Sí. perfecto. Sí. ¿Ya? Mientras se mantenga dentro del rango relevante de operación de la compañía. Sí. Sí. Exactamente. Esa es la correcta. Muy bien. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que todo lo que nosotros mantengamos dentro del rango relevante de la compañía, lo podemos mantener como costo fijo. Y ya vimos que pueden ser rango relevante por lote, por línea productiva o por instalación. Vamos a leer las otras rápido para poder saber por qué son falsas. Los costos fijos unitarios siempre serán constantes. ¿Cuándo no son constantes los costos fijos unitarios? Cuando sobrepasa el rango relevante, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿cuál? Ya ir un poquito más preciso. Y de hecho, no tiene tanto que ver con eso. A ver, ¿quién se la juega? Pues eso tiene... Ya, Gonzalo, dígame. Puede ser cuando hay ¿Cuándo? también unidades de otros periodos. Ya, pero no tanto por ahí. No, ya, Paula, dígame. Profe, la sé, ¿cierto? Sí, Es la sé. que según yo aquí estamos analizando a nivel unitario y el costo fijo es costo fijo a nivel total. Entonces, si yo produzco más unidades bajo un mismo costo fijo, entonces el costo unitario va a ir disminuyendo. Bien, eso amerita un puntito, para que vayan ahí marcando en su cuaderno. Todos los que les voy diciendo, después me tienen que mandar un correo para que yo les diga a los ayudantes que se lo sumen. Eso amerita un puntito décima. Exactamente. Los costos fijos unitarios varían siempre por las unidades producidas. Siempre. Por algo son costos fijos. Si yo produzco 1000 unidades, mi costo fijo unitario va a ser X cantidad. Si yo produzco 100, mi costo fijo unitario va a ser otra cantidad. Por lo tanto, el costo fijo unitario varía siempre de acuerdo de las unidades producidas. Muy bien, Paula, muy bien, de verdad, está muy bien. Los costos variables unitarios siempre serán no constantes. Bueno, es bastante obvio, pero... Ya pues, los costos variables unitarios siempre van a cambiar. No sé si están anotando o los perdí. No, los perdí. No, vamos bien, pero estoy pensando con contraejemplo, profe. Yo también estoy eso. pensando en el ejemplo. Eso. Aquí me empieza a Es que según yo es como una tautología técnicamente. Ya, Porque dice son variables unitarios, siempre será una constante. Si es variable, claramente no es constante. no necesariamente, pues, Joaquín. Los costos variables unitarios pueden ser constantes. Sí. Pero ahí lo que hace que sea falsa la respuesta es que siempre serán, cuando nos dice que los costos variables unitarios, no por ser variable va a variar, lo que al ser variable es que varía por una unidad extra, a eso va. Pero ¿Puedo cambiar ese la costo, receta, profe? ¿qué cosa, perdón? Por ejemplo, si hago pastel y le cambio un poco la receta, ahí me va a variar el costo variable. Exacto, bien, oye, sí, ojalá estudiaran así todo el semestre. Exactamente, muy bien, Matías, muy bien. Si cambiamos la receta, si cambiamos el mix de producción, el costo variable generalmente es fijo, pero no necesariamente. Ahí lo que lo hace falso es porque nos dice el costo variable unitario siempre será, ahí friega. Y después, todos los costos son mixtos, dado que tienen un componente variable y otro fijo. ¿Qué pueden opinar de eso? ¿Sí? Está Ari levantando la mano. Que obvio que no, porque ahí está como asumiendo algo que en general no se da. Porque hay cosas que son Exacto. solamente variables y otras que son solamente fijas. Exacto. Al Y menos- otros que pueden ser mixtos, pero no Claro. necesariamente todos tienen una parte variable y una parte fija. Ya, sigamos. Los costos de venta son un concepto más bien orientado a las empresas comercializadoras y manufactureras. Hasta ahí ustedes saben que sí, porque que tenga una empresa de servicio costos de ventas no es que sea, o sea, es poco común y es menos representativo, ¿ya? Pero quizás no es lo más preciso para los costos incurridos para generar ingresos de la firma de servicio. Bueno, lo que le acaba de decir. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más certera? Para este tipo de compañías. Vamos leyendo uno a uno. Primero,
para este tipo de compañías se refiere a las empresas de servicios. Para las empresas de servicios, primero, Sandor, calma, usted primero, pero la voy a leer. No tienen costos de explotación, ya que no poseen inventarios de productos terminados. ¿Es verdadera, es falsa? Puede que tengamos varias verdaderas, pero una sea más verdadera que el resto. No, así está extraordinario, está extraordinario. Según yo es falsa porque uno puede hacer la palabra era inventariable. ¿Ya? ¿Ya? A ver, sí, pero no, pero oiga, pero Pilar bajó la mano. O sea, es que yo sé que los costos de explotación son el MD, MOD y el CIF, y si Ya. es una empresa de servicio, igual sé que siempre va a haber mano de obra, o sea, como que la persona que realice el servicio siempre va a estar. Entonces, sí tendría una parte del costo de explotación. Exacto. Ahora, ojo, es verdadera, pero no es tan verdadera siempre. ¿Por qué? A ver, Ari, dígame. Porque en general los costos tienen que ser como rastreable e inventariable, entonces no porque alguien trabaje, tiene que ser necesariamente mano de obra como directa, porque puede ser un gasto. Bien, Ari, exactamente, eso es justamente lo que iba a decir. De que, ¿qué es lo que quiero saber? De que no, si bien puede ser verdadera, pero no necesariamente. Porque que tenga producto inventariable y es mano de obra significa más o menos que me está diciendo que es rastreable y es directo, pero no necesariamente es directo. Depende del objeto de costo. 2, no tienen costos de explotación ya que no poseen ningún tipo de inventario. Ya, eso es más fácil, pero sí, ¿qué me dicen de esa? ¿No? Ya, sabemos todos que es falsa, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Yo, profe, yo. Dígame. ¿Cuál es la principal diferencia entre productos terminados y ningún tipo de inventarios? No, porque cuando nosotros después vamos a ver en costeo por proceso, de que existen inventarios que estén al 50% de avance o inventarios que estén 100% de avance y un producto terminado. Son distintos tipos de inventario. Perfecto. Eso igual es interesante. Ojo. ¿Sí? Después, podrían tener costos de explotación, pero única y exclusivamente si tienen algún tipo de inventario. ¿Sí? ¿Verdadero? Profe, creo que se saltó la C, ¿o no? Ah, o yo no explicando que hizo la C. No, es que yo era muy, traté de que era muy evidentemente falso, pero sí. Ah, ya. Eso. Podrían tener costos de explotación, pero única y exclusivamente si tienen algún tipo de inventario. Esto está rebuscado, pero está. ¿Sí? ¿Verdadera? ¿Falsa? ¿No tan verdadera? Acá tenemos que extraer todo lo posible de la pregunta. ¿Sí? Dígame, Sandor. Falsa. No ¿Ya? solamente si tienen algún tipo de inventarios. Exactamente. No tienen por qué tener inventario y tener costo de explotación. Bien. Bien. Y podría tener costo de explotación incluso si no tienen inventario en productos terminados. Exactamente, esa es la más verdadera. De hecho, eso es lo que siempre pasa. ¿Puede tener costo de explotación? Sí. ¿Y puede que no tenga ningún producto terminado? Exactamente. Esa es la que cubre todo y es bastante más precisa que las anteriores. Esta es una pregunta difícil. Yo esta la considero bastante difícil como para ser evaluada. Podría estar, pero es difícil. Sí, al final, ¿cuál era? La E. Perdón. La E. Sí, no, Ay. por supuesto. Sí. ¿Podría dar un ejemplo como de un tipo de servicio que tuviera costos de explotación? Prácticamente todos los servicios, algo que se desgaste, cada vez que uno entrega el servicio es el costo, desde una consultora que puede tener hojas, si es que no las inventarea, pero cuando está entregando el reporte sabe que se utilizaron, lo podría asignar como costo de explotación. De hecho, así se hace en la empresa de servicio. ¿Y eso sería, por ejemplo, MD? Sería ¿O se MD, considera sí. como CIF? No, depende del objeto de costo. Ay. Depende si se puede rastrear o no. Ya, en realidad esta es súper sencilla, pero la 5 es un regalito, ya, se lo voy a leer y lo voy a dejar que la lean completa, no se lo puedo decir yo. Costeo variable y costeo absorbente presentan una diferencia. Valentina, dígame. Es que yo tengo una duda con esa pregunta, porque según yo pueden ser dos opciones. Ya, discutámoslo, pues eso es lo más importante. Pues. Ya, la voy a leer y la vamos discutiendo. Costeo variable y Ya. costeo de absorción. Ya, eso lo tenemos. Presenta una diferencia esencial entre los costos que reconocen como parte del producto y los que son atribuibles al periodo.
de partida, ¿qué me están tratando de decir ahí? ¿Cuáles son partes del producto? ¿Los inventariables o los gastos? Esas son las dos opciones. Ya lo voy a dejar. Los inventariables, muy bien. Y los atribuibles al periodo son gastos. Vayan tomando nota de eso, eso es importante. En consecuencia, según costeo variable, los costos de conversión serían. Ya, léanla, por favor, léanla y van a decir, ah, pero es obvio. Ya, ¿quién se la quiere jugar? De verdad, por favor. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sandor? Dígame, Sandor. Ahora vale. Sí, no, pero es que ella quiere que se lo expliquemos, por eso quiero que alguien lo diga primero. O sea, en variable, los costos de conversión es el... No se veía todo un carril variable. de... Ya, ya. No, ya, me voy a callar, me puse No, nervioso. ya, pues dígame. Los variables, pues, profe, sí, está en el nombre. Ya, no, pero ¿cuál? ¿Qué letra? No, Ya voy a decir la B. No se vayan a pegar una patinada con esta cuestión que es muy sencilla. Yo les voy a decir una cosa que la tiramos a propósito para que se confundan y al parecer que cayeron algunos. Cuando a mí me dicen costeo variable, no tiene nada que ver, ¿sí? Matías, usted no ha estado, dígame. De que creo que sería la E, porque Ya. el mod no necesariamente es variable, ¿no? Sí, pues si mod es mano de obra directa. Y el mod, si no es variable, no puede ser, no puede ser mod en el fondo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más se la juega? Está Sandor dijo, Pilar, dígame. Profe, pero igual en el costeo variable y costeo absorbente se le reconocen diferente en el estado resultado, o sea, en la posición en el que vamos a poner o sea, en la posición en la que ponemos, pero el costeo de conversión igual siempre va a ser mod más los CIF. Exacto, esa es una explicación muy buena, eso amerita un puntito, una décima por ahí, de que la forma en cómo uno lo clasifique en el estado de resultados, y esto un poquito para explicarle a Valentina, en el lugar en donde uno lo clasifique, no afecta si es de conversión o no. Los costos de conversión siempre van a ser mod más CIF totales, siempre. Y Valentina, no se preocupe, estoy seguro que todos tenían la misma duda. Así, ¿entendieron? Eso es lo importante. No por estar en la parte de arriba o abajito del margen, va a dejar de ser parte de los costos de conversión. Si los costos de conversión no son algo que varíe de acuerdo si es costeo variable o costeo absorbente. Dígame, Joaquín. O sea, yo sabía que era la A, pero no entiendo por qué. No sé explicarlo por qué. ¿Por qué Sí, era el no mod se más preocupe. CIF? Yo se lo explico. Costos de conversión, Joaquín, es todos los costos que tengo que agregarle al material directo para que se convierta en producto terminado. Los costos totales son mod, MD, CIF totales. Si lo que tengo que agregar al MD son a mod y CIF. Eso es. Solo que los alumnos tienden a confundirse un poquito porque dicen, pero es que el CIF total no lo coloco arriba. En el sistema variable le coloco solo el CIF variable. Entonces ahí muchos alumnos deben haber estado entre la A y la B. ¿Ya? Profe, igual una técnica es darse cuenta de que la B y la D son iguales, entonces no son ninguna de las dos. También, buen punto. Como un truquito. Paula, ¿viste? Esta ya, muy asertiva, exactamente. Bien, bien. Sandor, dígame. Profe, en esto mismo surgió otra duda. ¿Esto también corre para los costos de explotación? Porque la diferencia sería... Porque costos de explotación sería lo mismo si estamos hablando de absorbente, pero los costos de explotación son lo mismo que costo de venta. Entonces, cuando estoy en variable, ¿tengo que ocupar la fórmula de costos de explotación o la de costo previo al margen? No, lo previo al margen. Ya, entonces, en los costos de explotación, me concentro en lo que está previo al margen. Sí, sin considerar el gap variable, ojo. Ya, perfecto. Sí. No, pero me entendieron. Entonces, los costos de conversión siempre van a ser mod totales menos... Está bueno. Está para que se vayan ahí de a poquito avanzando.
Al realizar el ajuste de la cuenta control SIF, utilizando un sistema de costeo normal, debiese, ya, hasta ahí, ¿qué me están diciendo? Leanlo, ¿sí? Sandor, comente. Que hizo las estimaciones y ahora tiene que hacer el ajuste del SIF respecto al real. Y ese ajuste, ¿se acuerdan que nosotros vimos que existían 3 formas de ajustar? No sé si se acuerdan. Lo vimos en clase, lo tienen que saber, es algo sumamente importante. Existen 3 formas de ajustar. Me acuerdo, profe, que ¿Ya? cancelaba cuando se cancelaba como el monto, pero cuando era muy pequeño. Y lo otro era prorratear cuando dividía entre todas las unidades. Pero la otra Perfecto, bien. Bien, Matías, está muy bien, está muy bien. La otra, tengo el título que se lee como tasa ajustada, sí, pero no me acuerdo mucho. Es como rehacer el cálculo. Se hacía de nuevo el cálculo. Ya, sí. Esas son las entonces. Oiga, pero Gonzalo bajó la mano. Oiga, pues. Gonzalo, pues. Sí, pero es que era lo mismo, entonces. Ya. También. Ya, entonces, ya que logramos entender la materia, empecemos a prorratear la diferencia de cada tipo de inventario para cada línea productiva si el saldo es poco significativo. ¿Qué dijimos que había que hacer cuando la diferencia era chiquitita? ¿Una contracuenta? ¿Los costos? Si es muy chiquitita, se tira de vuelta nomás. No se prorratea. Por lo tanto, la primera es falsa. ¿Ya? Porque si es poco significativo, es decir, si la diferencia es chiquitita, no tenemos que prorratear. Tenemos que llegar y hacer una cancelación directa. Llevarla contra resultados, ¿no? ¿Ya? Después, prorratear. ¿Ah? ¿Cómo qué cuenta quedaría? ¿Quedaría como en el resultado? No, pues se reversa del costo de ventas. ¿Ya, Mari? Se saca el costo de venta y se coloca en el inventario respectivo. Si fuera al revés, si estuviera como... Salen todas del respectivo inventario y se lleva el costo de venta. Ya, bueno. Eso en realidad. Se hace el prorrateo. Después, prorratear la diferencia a cada tipo de inventario para cada línea de productos si el saldo es excesivamente alto. Este es muy bueno. Casi. Sí, Gonzalo, dígame. Yo creo que esa es falsa. ¿Por qué? Porque cuando la diferencia es muy alta, se recalcula todo pues, con la tasa SIF. Exacto, recuerden que tenemos 3 tipos. En el intermedio se hace lo de redistribuir. Cuando es excesivamente alto, se recalcula. Ojo, se los dije 60 segundos antes. Existen 3 tipos. Cuando es excesivamente alto, cuando es muy pequeño y cuando es intermedio o controlable. Cuando es muy, muy chiquitito, se hace una cancelación directa. Cuando es muy, muy grande, se recalcula todo. Que justamente, de hecho, parece que Gonzalo también lo había preguntado. No, Matías parece. Y cuando es intermedio o es controlable, se devuelve al inventario en el que estaba. C. Llevar todo el saldo a resultados si la diferencia es muy significativa. ¿Cuándo se llevaba el saldo a resultados? Así como lo más básico. Si era muy baja. Si era muy baja. Exactamente, si era muy baja. Y en este caso nos dice, es muy significativa. Por lo tanto, la C tampoco. Después, D. Recalcular la tasa SIF, ese es el tercer tipo, si la diferencia es poco significativa. No, porque es mucho. Exactamente, tiene que ser mucho. Muy bien, Matías. Por lo tanto, si no es de la A a la D no es ninguna, tiene que ser ninguna era anterior. ¿Ya? Van siguiendo. Acá lo más importante es que vayan aprendiendo, vayan entendiendo para que cuando se enfrenten a la prueba, dígame, son 2. Profe, que se me olvidó una. Una es tirar directo a resultados, la otra es recalcular. ¿Cuál es la otra? Que no es recalcular, no es hacer la tasa de nuevo, sino que reversarlo a cada inventario. Ya, gracias, profe. Sí, no se preocupe. Eso no lo hacemos en la práctica, para que ustedes queden tranquilos. Nosotros hacemos solamente el más fácil, el de tirar todo contra cuenta nomás con la cuenta control SIF, pero tienen que saberlo conceptualmente. Ya, de que a lo menos que existen. Ya, 7. Si los costos del periodo actual son igual a los del periodo anterior,
al utilizar costeo variable, una firma podría mejorar el resultado operativo respecto al costeo de absorción, haciendo ¿qué cosa? Léanla. Por favor, léanla. Esta vale la pena que la lean. ¿Sí? Ya pues. Primero necesito que alguien me explique la lógica hacia dónde va el enunciado. Partamos por eso. El para dónde va, nada más que eso. ¿Sí? ¿Sí? Sandor, dígame. Yo creo que Sandor ya, granito a granito, se ha ganado su vez. Entender cómo funciona cada uno y cómo me va a afectar el resultado a corto plazo. Ya. ¿Y cómo podría funcionar más o menos? Tiene que ganarse su décima. ¿Sí, Sandor? Más o menos, o tendrá que... ¿Por qué hay lo que me dices aumentando algo, disminuyendo? ¿Qué debería pasar? Pues, si te péguenme una... ¿O prefiere que no? No, por la décima, por supuesto. Sí. Ya, dígame. Porque dependiendo de cómo está produciendo, porque voy a tener que tirar todo el SIF, lo puedo tirar entero, y no solamente la parte correspondiente a las unidades vendidas. Entonces, ya, dependiendo... Entonces, calma. Lo primero está muy bien. Primero, para los que van poniendo nota o están rayando en su hojita o donde sea, al utilizar el costeo variable, eso es lo primero que hay que entender, el SIF fijo, ¿qué pasaba con él, Sandor? Va todo. En variable va entero. Va, exactamente. Se consume en su totalidad. Hasta ahí no dice el enunciado. Luego, como muy bien está diciendo Sandor, si significa que los costos fijos, o sea, producir mucho y vender poquito, ¿qué va a significar? ¿Sí? Ya, dejemos Sandor un rato. Matías, dígame. O sea, lo que se va a significar producir mucho y vender poco, de que, por así decirlo, vamos a engañar a alguien directamente de que en realidad tenemos unos mayores márgenes. ¿Seguro? Que los que en realidad estamos obteniendo, por así decirlo, porque estamos gastando más de lo que reflejamos. Ya, entonces, ¿seguro? Ya, no se preocupe, para eso son estas clases. Ya, Sandor, ya dígalo. Que si estoy vendiendo poco, significa que las unidades que yo utilizo para calcular la parte de venta previo al margen son poquitas, pero en cambio va a tener un SIF gigante que va a poder considerar entero. Entonces, la utilidad va a ser poca. Esta pregunta siempre la colocamos. ¿Por qué? Porque da a entender de que si ustedes más o menos van cachando, no digo que ustedes tengan que como falsear o tergiversar, pero sino que entiendan el efecto que tiene utilizar costeo variable y costeo de absorción. ¿Ya? Y este costeo variable o absorción nos va a decir de que, mira, en el costeo variable se coloca énfasis en algo, pero tiene ciertos sesgos, como cual, que si yo produzco mucho, mis SIF fijos van a ser muy grandes y los voy a tirar 100% como si se consumieran. Eso pasa cuando produzco mucho, ¿ya? Entonces, por eso yo quería que primero lo discutiéramos y ahora que ya más o menos Pilar está levantando la mano. No, es que me acordé que la ayudantía habían dicho como una vez como porque era como un incentivo, como algún tipo de los métodos de costo, y salía que el método de absorción, al final la persona podía producir más de lo que sabe que va a vender, para así también disminuir como, o sea, lo del SIF. ¿Ya? Sí, exactamente. Que en el sistema de absorción uno puede producir todo lo que quiera, y si vendo poco no me va a afectar en mi resultado. Eso me refería. Sí, está muy bien. Voy a producir más de lo que, en cambio, por variable, al final la persona terminaría perdiendo si produce mucho más de lo que vende. Exactamente, tal cual. Ahí le están agarrando la mano. Eso tienen que tenerlo muy clarito, ¿ya? Entonces, ya que dígame, Valentina.
Profe, ¿podría repetir eso de que qué le pasa al CIF en el costeo variable si uno produce Sí, mucho? en el costeo variable, el CIF fijo, uno asume que si está produciendo mucho, el CIF fijo puede que sea muy grande, ¿ya? Y la característica del costeo variable es que el CIF fijo, la totalidad, no importa para cuántas unidades produjo, pero la totalidad lo manejo como si fuera gasto. Eso. Ahora que ya más o menos logramos entender este punto, vamos a leer las 4 alternativas y vamos a descifrar cuáles son las verdades. 1. Aumentando la cantidad vendida. Y nos están preguntando para si quiere aumentar o mejorar el resultado operativo, es decir, quiere aumentar el margen. La utilidad la quiere aumentar. ¿Ya? Respecto al costeo de absorción, o sea, si queremos aumentar la utilidad y estamos utilizando costeo variable, 1. Aumentando la cantidad vendida sin disminuir el margen unitario. ¿Sí o no? Denle una vuelta, esto es interesante. ¿Sí, Álvaro? Dígame. Oiga, pues Álvaro. No, Pues, según yo no. ¿por qué? Pero quiero que me explique. Sí. Porque en el costeo variable me estoy como focalizando sobre todo en las unidades producidas en el CIF. No tanto en las vendidas. Pero ¿qué pasa? Pero vamos, desarrollémosla, no se preocupe, lo vamos a hacer juntos. ¿Qué pasa si aumento la cantidad vendida, Álvaro? Ah, bueno, también produzco más. No va por ahí. O no necesariamente. En el fondo, si mi cantidad vendida es más que mi cantidad producida. Álvaro, pues, oiga, pues. Ah, no sé, profe, ya, Sí, no ya me eché para abajo. No, pero resolvámoslo juntos, pues. Mire, si la cantidad vendida es mayor, significa que el costo unitario o el CIF fijo debería ser más bajito. Por lo tanto, la 1 sí cumple. ¿Ya? Están levantando varias personas. Matías, dígame. Sí, no se preocupe, para eso estamos. Matías, dígame. Oiga, No, pues. profe, era lo mismo, era eso. ¿Sí? Era lo que Ya, usted. perfecto. Y después está Sandor y Ari. ¿Algo más quieren comentar del 1? ¿No? Ya. Entonces, aumentar la cantidad vendida. Sí. ¿Lo puedes volver a repetir? Es que todavía no entendí muy bien la 1. Sí, no se preocupe. Mire, María. Si nosotros vendemos mucho y producimos poquito, ¿ya? Está dando a entender de que el CIF fijo va a ser chiquitito. ¿Ya? Por lo tanto, como en el sistema variable, el CIF fijo no lo multiplico por unidades vendidas, sino que el CIF fijo lo coloco en la totalidad que se utilizó en el periodo. Y si produje poco, el CIF fijo va a ser poquito. Por lo tanto, si es que yo sé que mi CIF fijo del periodo es poco y vendí mucho, por el sistema variable debería tener una muy buena utilidad, o por lo menos mejor que por el sistema de absorción. ¿Ya? ¿Ahí? ¿De a poquito? Hay que ir procesándolo a poquito. ¿Sí? ¿María? Ya. Perfecto. Ahora vamos al 2. Disminuyendo los costos actuales sin disminuir la cantidad vendida. ¿Eso me servirá? ¿Sí o no? ¿Sí, Sandor? Sí. Exactamente. ¿Y por qué? Explíqueme. Así como yo expliqué el de antes, vamos imponiendo el 2. O sea, aunque fuera por cualquiera de los dos, va a aumentar la utilidad porque estoy disminuyendo los costos sin disminuir la cantidad de vendida. Estoy aumentando el margen. Eso era, yo lo tenía guardado para decírselo, exactamente. Que da lo mismo el método, lo que me están diciendo acá. Acá me están diciendo, si vendo la misma cantidad y disminuyo los costos, necesariamente mi margen va a ser mejor. 3, produciendo más de lo que va a vender en el periodo. ¿No? Exactamente, Matías. Por lo mismo que antes dijimos que era al revés, por este punto sí. 4, vendiendo más de lo que se va a producir en el periodo actual. Sí. Exactamente. De hecho, la 4 es como lo mismo que la 1, o muy parecida en el fondo. Por lo tanto, 1, 2, 4, letra C. ¿Ya? Estimados, ¿les parece? Para que no nos quede la siguiente pregunta cortada, paramos unos 20 minutitos y después seguimos porque me interesa mucho, por algo se lo estoy diciendo, que vean este tipo de preguntas. ¿Ya? Paremos y a las 5 retomamos, matamos esto y si alcanzamos a hacer un par de ejercicios más, mejor aún. Eso, nos vemos a las 5. De costeo, como de absorción o variable, siempre para absorción, si es que no me lo menciona. Sí. Pero si no me menciona el sistema de costeo de inventario, o sea, si es FIFO o LIFO, ¿cuál debo asumir que tengo que hacer, o PPM, por ejemplo? Generalmente se utiliza FIFO, pero deberían decirle, ¿para qué le voy a mentir? Ah, ya, perfecto. Sí, eso. ¿Ya?
Sigamos con estas preguntas para estar a full. Hasta ahora estamos sacándole harto el jugo a esto. A ver, ahí. Está grabando. Ya. Habíamos terminado a las 7, ahora a las 8. Ya, estimados, concentrados como estaban hasta ahora, para seguir a full, levantando la mano, estar ahí con todo. A veces el costeo variable es llamado costeo directo, pero este es un mal nombre por una razón evidente respecto a los costos inventariables o activables. Si en realidad se quisiera diseñar un tipo de costeo directo que no generara confusión, este debería llamarse. Está bueno. Lean la pura pregunta, sin ver la alternativa. ¿Sí? Ya, Francisco, tranquilo, tranquilo. Un segundito. Ya, yo creo que ya todos lo leyeron. Primero, Francisco, explíqueme, ¿qué me están diciendo? Cuando me dicen costeo variable, ¿por qué se llama costeo variable? Oiga, pues, Francisco. O sea, le llaman costeo variable porque toma todo lo variable en... Exactamente. Exactamente. Se le llama costeo variable, para que ustedes vayan siguiendo, vayan anotando, porque arriba del margen está todo lo que es variable de la compañía y abajo del margen está todo lo fijo. Algunas veces a ese sistema de costeo se le llama costeo directo. ¿Sí, Paula? Dígame. Profe, era para como decir la que creo que es, pero terminé de explicar. Ya, terminamos, sí, ya no se preocupe. Perfecto, Paula. Entonces, Francisco, pues, estábamos conversando de que es costeo variable y algunas veces se le llama directo. ¿Qué falla encuentra usted, Francisco, al tiro porque se le llama costeo directo? Que el costeo directo hace referencia como a los costos primos y sería el material directo más la mano de obra directa y no estaría incluyendo el CIF variable. Exactamente. Muy bien. Bien. Ya, Paula, dígame. ¿Cuál cree usted? Iba a decir exactamente lo mismo, el costeo primo. Exactamente, perfecto. Si ya están de poquito soltando la mano. En otras palabras... ¿Profe, lo puede repetir? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, de que en estricto rigor, lo que nosotros queremos hacer acá es el costeo variable, arriba incluye material directo, mano de obra directa, y en realidad todo lo directo de la empresa, ¿ya? O sea, perdón, no todo lo directo, todo lo variable. A veces se le llama costeo directo, pero si se llamase costeo directo, ¿qué debería incorporar en la parte de arribita del margen? Debería incorporar los costeo mixto, costeo por procesos, costeo por orden de trabajo, costeo primo o costeo súper variable. Costeo primo, como muy bien dijo Francisco y también estaba diciendo Paula, en estricto rigor lo más preciso sería que se llamara incluir los costos primos si es que se llama costeo directo. Eso es lo que estamos tratando de resolver acá. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? ¿No? Ya. 9. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de costos no se podría dar en una fábrica de autos si se considera cada automóvil como el objeto de costos? Oh, está bueno. Ya está ahí, al tiro. ¿Qué podría ser? De partida, cuando uno se refiere con combinaciones, ¿qué estamos haciendo? Léanlo, léanlo. Antes estaban muy participativos y la idea es volver a eso. ¿Sí? Francisco, dígame. ¿Ves? Yo sabía que tenía que tratarnos ahí. Yo creo que es la B porque ningún costo directo o costo primo es fijo. Todos son variables. O sea, MD y mod son variables. Ya, pero ya está bien, esa es la correcta, pero expláyese un poquito más. ¿Por qué? Está bien lo que dijo, pero ¿por qué en este caso puntual sería eso? ¿Qué cosa del enunciado nos ayuda a que su respuesta sea? Está en la última parte. Porque dice que cada automóvil, o sea, que depende de la cantidad de automóviles que fabrico. Exactamente. Ese es el punto clave. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice, si una empresa que considera cada unidad producida como el objeto de costos, ¿se podría dar en una fábrica tener costos directos y costos fijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si yo les dijera,
si yo les dijera, cáchense esto, si yo les dijera que el objeto de costo es la fábrica completa, podría tener cosas que sean fijas y que a su vez en parte tengan algo directo. Pero en este caso, siempre que el objeto de costo sea algo 100% variable, la única combinación que no se puede dar es que sea directo y fijo. Ojo con eso. Estamos sacándole mucha información a cada pregunta. ¿Entonces la B? En la B, exactamente. Por ejemplo, si fuera directo y variable, ¿podría darse o no? Sí, porque cada unidad como que tendría el directo ahí incluido. Exactamente, porque el objeto de costo es cada unidad extra. Muy bien. Después, indirecto variable, sí, podría tener CIF que sean variables, podría tener CIF que sean fijos, y bueno, la única que no es posible es que sea directo y fijo, ¿ya? Y eso pasa porque el objeto de costos es cada unidad producida. 10. ¿Cuál de las siguientes características, son características, perdón, o atributos deseables para elegir la mejor base de asignación posible de los CIF? Esta está, yo creo que de las complicadas, por el trasfondo de materia que tiene. Sí, Joaquín, dígame. A ver, la 1 yo creo que sí o ¿Por sí qué? tiene que ser, porque al final el objetivo de la contabilidad es reflejar lo más fielmente la realidad, entonces es la Ya. mejor manera de tener costo. Ya. Causalidad, no creo mucho que tenga que ver. Para que sea así como súper profesional este tema. Ya. ¿Cuándo uno asigna los CIF? Ya, cuando tenemos más de un objeto de costos como línea productiva, tenemos que los CIF asignarlos a donde nosotros queramos. Eso es lo primero. Segundo, nosotros los podemos asignar por una sola base o los podemos asignar cuando tenemos hartas actividades. Hasta ahí es lo que hemos visto, por lo menos. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros teníamos que elegir la mejor base? ¿Cómo era? Antes de meternos a esto, ¿cómo era? ¿Se acuerda, Joaquín, o no? Ya, pues, apague el teléfono, pues. Pero, ay, profe. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien? Porque ese punto que le estoy diciendo es súper importante. Ya, no se preocupe. Está después Sandor. Ahí lo dijo muy bien Claudia, pero dígalo, pues. ¿Sí? Sandor, dígame. Ya. Que para asignar los CIF es respecto al objeto costo, a la proporción que se utiliza. ¿Pero cuál es la mejor base, pues? Causalidad. Pero, calma. Partamos más genérico. La mejor base es la que representa mejor el comportamiento del CIF. ¿Ya? Por lo tanto, el que representa mejor puede tener muchas características. Por causalidad, sí. Relación costo-beneficio positiva también puede ser. Oportunidad, cualquier característica. Por eso yo les dije cuando lo estaba leyendo que creo que es relativamente complicada. La forma en que uno asigna los CIF es de acuerdo a cualquier tipo de relación que exista. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Lo importante no va en esas características. Lo importante va en cuánto pesa dentro de los CIF. Por lo tanto, todas las que están ahí son. Ay, de hecho, hay una que está mal escrita. 4, así como. Eso debería ser 3. ¿Sí? Está Sandor todavía con la mano y después Francisco. ¿No? ¿No? Dale, Pancho. No, ya. Ya, Francisco, es su momento. Es su momento, pues. Una pregunta que no, ¿a qué se refiere con oportunidad? Pucha, pero no. Ya, bueno, sí. No, se refiere a que cuando uno tiene una relación con oportunidad sobre el otro, a eso se refiere. En realidad, más allá de lo que sea, son nombres. Acá cualquier tipo de forma puede ser. Por eso yo les decía, esta pregunta es difícil por eso. Por eso partir desde bien atrás. ¿Cómo se asigna? De acuerdo a cuánto pesa dentro del CIF. De acuerdo, ¿qué atributos deseables para elegir? Cualquiera. Eso es lo que ustedes deberían decir. Cualquier atributo que sea el mejor dentro de los CIF es el que van a tener que utilizar. Metros cuadrados, o el que sea más representativo, o el que tenga mejor relación costo-beneficio, el que tenga la mejor oportunidad dentro uno del otro, el que sea de causalidad, realidad, cualquiera. Por eso les digo, esta es una pregunta difícil. No se entiende lo de oportunidad. Yo creo que
O sea, yo por lo menos no lo entendí. Oportunidad en el fondo es una característica más nomás, Ari. No, para que no se enrede. ¿Qué significaría esa característica? ¿Como es algo que deberíamos saber? ¿Qué cosa? ¿Es algo que deberíamos saber? ¿Como qué No. oportunidad? No. Es una característica general nomás, Ari. No es algo de materia. ¿Ya? Simplemente se enumeraron características. Y de hecho el cuarto es como que se agregó nomás. Ya. 11. Por eso les digo, tomen nota de eso. La mejor base, bueno, ya lo he dicho como 4 veces. 11. Considere el planteamiento fundamental presentado por el costeo variable. Ojo. A diferencia de lo que considera el costeo por absorción. Hasta ahí, ¿cuáles son las grandes diferencias entre costeo variable y costeo por absorción? Que uno incluye el CIF, o bueno, uno incluye todo lo variable y el otro ¿Ya? Todos los costos incluyendo el CIF. Ya ves, si partió así como, no, es que uno incluye los CIF, pero después es verdad, después mejoró, ¿sí? Ya, Valentina, dígame. ¿Cuál es la gran diferencia? Pero la diferencia base, lo que dijo Francisco ya está bien en el nombre de las cuentas, pero a nivel de comportamiento, ¿cuál es la diferencia base entre variable y absorción? Que en el de variable los sí fijos se comportan como gastos. Ya. ¿Y eso, por qué pasa eso? Porque asume, y esto lo voy a complementar también para que vayan tomando nota, el costeo variable presume que todo lo fijo se consume en el mismo periodo. Eso es lo que presume. En cambio, el costeo por absorción presume que yo me estoy consumiendo solo lo productivo de lo que estoy vendiendo. Eso yo creo que eso, a nivel de materia eso es súper potente, sí, por supuesto, Pilar. De que el costeo variable presume de que todos los recursos fijos se están consumiendo en el periodo. Eso es. Por eso se colocan abajito en la totalidad. Ese es el trasfondo, espero que me entiendan. No sé si está muy enredado o me están entendiendo. ¿Y qué era lo que había hecho de el por absorción? En cambio, el de absorción, Valentina, presume, que se consume todo lo productivo relacionado a las unidades vendidas solamente. Eso, si sean, espero me entiendan, pero esa es la esencia, el trasfondo de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Hasta ahí, que recién, imagínense, en la primera frase encontramos todo eso. Ahora recién la pregunta, ¿por qué cree que se da la diferencia entre los costos a incluir en los productos de un sistema y otro? ¿Por qué sin la alternativa? ¿Por qué? Léanlo. ¿Por qué pasaría? Sí, Matías, dígame. Porque el costo por producto va subiendo, por ejemplo, en el variable, que se me ¿Ya? ¿Sí? En la absorción es solamente por vendido, entonces igual el costo aumenta al dividirlo solamente por lo variable, o sea, por las unidades vendidas. Ya. Entonces, sí, de hecho sí, le voy entendiendo y va muy bien. Entonces, ¿ya? En el otro es más bajo, ¿o no? En el... Oh, que me confundí, profe. En los nombres. Ya, no se preocupe, iba bien, pero ya, no se preocupe. Tengo el cuaderno. Voy leyendo uno a uno y se van a dar cuenta que es más sencillo lo que ustedes vean. Lo importante es entender el trasfondo. Primero, porque según costeo absorbente, los CIF fijos son incapaces de generar beneficio económico futuro. Primero, ¿qué significa que sea incapaz de generar beneficio económico futuro? ¿Qué significa? ¿Sí? Ari, dígame. Que si uno se da como a la definición de conta 1, sería como que no es un activo en sí. Ya, por lo tanto... Se comportaría como gasto, no como... Exactamente. No como eso es lo que me está tratando de decir ahí. Que cuando algo es incapaz de generar beneficios futuros, es porque se comporta como gasto. Entonces, ¿en cuál se comportaba como gasto? ¿En el de absorción o el variable? Variable. Exactamente, por lo tanto, el A no, el B de hecho. A ver, leamos la C. Porque según costeo variable, los CIF fijos variables son incapaces de generar beneficios económicos futuros. Ya no.
Porque todo eso en el fondo siempre va a ser costo. Entonces la C y la D se descarta y podemos saber quién es la B. Perfecto. Y profe, porque al final la C y la B están hablando del CIF variable, que eso no cambia, ninguno de los Exactamente. dos. Que eso siempre, y de hecho no solo no cambia, sino que ese siempre es capaz igual de generar de beneficios futuros, porque siempre costo. Eso es. ¿Ya? Está muy bueno. Ya. 12. La distinción entre un costo directo y uno indirecto podría deberse a... Esto en realidad es súper fácil, pero ya léalo, a ver qué onda. ¿Sí? ¿Quién? Yo creo que Francisco tiene cara de que responda. La 1 sí o sí. La 1 sí o sí. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene una tecnología que puede rastrear mucho, todo lo va a poder asignar como directo, por ejemplo. Exactamente. De hecho, esto no sé si, yo generalmente lo digo en intro a la conta, no sé si ustedes se los comenté cuando vimos inventario, yo les dije, ¿cuándo se transformó el sistema de inventario en el mundo? Cuando empezó a existir el código de barra, cuando se podía sacar uno a uno. La tecnología fue clave para poder rastrear los costos. La 1 sí. Ya. 2, Francisco. La importancia relativa que representa el costo dentro del total, ¿eso será relevante o no? Sí. Ufa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no vale la pena rastrear cuánta sal lleva, no sé, un pastel que sale de mi fábrica, ¿para qué lo voy a contabilizar o hacerlo directo? Bien, muy bien, Joaquín. Eso es un punto fundamental en la contabilidad. Muchas veces uno, por tratar de rastrear cosas que son ínfimas, que no me van a afectar en la totalidad del costo, uno simplemente no lo rastrea. La importancia relativa es clave. Si es algo muy importante dentro del peso, probablemente uno dedique mucho tiempo a eso. 3, el layout productivo o el diseño de la operación. ¿Será importante eso, no? Profe, que a mí me queda una duda de antes. Dígame. Porque tal vez si uno no es capaz de rastrearlo bien, no va a poder entender que tal vez la carga relativa sí es mucha o no es mucha. Entonces, por eso yo diría que siempre sí, como que... Ya, pero le digo así por experiencia personal que eso no pasa tanto. En general se sabe que es mucho, pero no se sabe cuánto en la práctica. Pero es muy legítima, es muy buena su pregunta en realidad, Dani. Porque muchas veces alguien dice, sí, pero si yo todavía no lo rastreo, no sé cuán importante. Es verdad, pero marginalmente será la diferencia. Pero a nivel general uno puede rastrear cuánto pesa del total de recursos, por lo menos. Es que claro, porque de hecho por eso hacemos como el prorrateo del CIF, porque de repente hay cosas que las asignamos así como mal, y tal vez dándonos cuenta podría ser mucho más relativamente como relevante o no. Entonces, sí, también, no es que acá en el fondo, sí, pero por eso acá dice, la importancia relativa que representa el costo dentro del total. De todo. O ya sabiéndolo entonces. Exactamente. O más que sabiéndolo, de decir, mira, yo tengo el total de costo de, por ejemplo, 50 millones de pesos, esos son mis costos totales. De los 50 millones, esto es muy chiquitito, ni siquiera lo asigno, pero si es mucho, lo voy a asignar y voy a dedicar tiempo. A lo mejor va poco para cada línea o va poco para algunas y mucho en otras, pero del total representar. Y 3, ¿el layout productivo o el diseño de la operación será importante o no? Esto no sé si lo hablamos tanto en detalle, pero es fundamental. ¿Sí? Sandor, dígame. Profe, ¿por qué eso ha estado dando mucho? ¿Por qué el layout productivo es importante? Si según yo es más importante como el objeto de costo, porque desde ahí sale todo. ¿En cuál, perdón? En la 12, como el layout de productivo o el diseño de la operación, según yo no sería tan importante para saber si algo es directo o indirecto. Todavía no hemos dicho el por qué, pues justamente eso quiero que me diga. ¿Será la Pero eso es como el orden en el que hacemos nuestro producto. Dentro, si por ejemplo el mapeo ese es el layout, el mapeo en cómo está por ejemplo, el ciclo productivo, primero entra por la izquierda, avanza, sigue para acá, luego se trae, luego se embolsa y luego se saca. ¿Eso será relevante entre la asignación de algo directo e indirecto? ¿O no? Según yo no. Según yo sí. Yo creo que podría llegar a ser. Exactamente. Por dependiendo de cómo vamos incluyendo los materiales al producto final. Porque de hecho, me imagino yo que mientras más antes se ponen los productos, más difícil es contabilizarlos. ¿Puede ser? No va tanto por ahí, pero sí a nivel general. Pilar, dígame. Yo se lo puedo explicar, tranquilo.
Sí, iba a decir lo mismo, que al final si uno tiene como el orden donde como se realizó el producto de a poco, puedo ver si puedo rastrear, no sé, la fase 2, como categorizar si se puede rastrear o no, como en base a... Muy como bien, que muy ir bien, directamente a Pilar. la actividad, por decir. Exacto, muy bien, Pilar. De hecho, me atrevería a decir que una de las cosas fundamentales en poder rastrear el objeto de costos es cómo está distribuido. Yo he visto, me ha tocado ver que redistribuyendo el layout correctamente se puede identificar prácticamente todo. Eso es fundamental. El colocar este proceso primero, este después, este de cierta manera, esto de acá, este allá, decir, mira, los primeros se va a poder hacer de la siguiente manera y se va a poder rastrear, etcétera, etcétera. Eso en realidad no tenían tanto por qué saberlo, pero sí, nosotros nos queríamos referir a que las tres cosas eran importantes. Joaquín, dígame. Profe, ¿el layout también contempla la velocidad de la producción? Exactamente, todo eso es el diseño de la operación. Ya. Sigamos. Entonces las 12 eran todas. ¿Ya? Después. ¿Profe? Sí, Una dígame, pregunta, Pilar. que igual en el mismo layout incluso podría poner, si es que no sé, pues tengo, un ejemplo, tengo a alguien fiscalizando o alguien como encargado, también está dentro del layout. También, pues, también está, exacto. A lo mejor ordenarlo de cierta manera para que el jefe de acá pueda supervisar 2 áreas que antes podía supervisar solo una. También podría ser. Sí. 13. Una diferencia fundamental, ahora se nos están acercando a las preguntas más tiradas para veces. Una diferencia fundamental entre un sistema de costeo tradicional. ¿Cuál es el costeo tradicional? Con una Ahora base. mismo, eso. El no ABC, ¿no? Ya, sí, perfecto. ¿Y cuál era el no ABC? Con una línea productiva. Tradicional. ¿Cómo con una línea ¿Se productiva? prorratea en base a una tasa? Exacto, bien, bien, Pilar. Ya me empecé a poner nervioso con alguna respuesta. Sí, exactamente. Cuando el CIF total, independiente de la cantidad de líneas productivas, independiente de la cantidad de objetos de costo, llamo Francisco, independiente de la cantidad de centros de costo que existan, yo los voy a prorratear el CIF en solo una base. Por ejemplo, si yo tengo 5 líneas productivas y la cantidad de CIF son, no sé, 50 millones de pesos, yo lo puedo prorratear en la cantidad de metros cuadrados que tiene cada uno. Yo lo puedo prorratear en la cantidad de unidades que produce cada una de las 5 líneas. Pero es una sola la base o uno solo el generador. A eso se refiere con un sistema tradicional. ¿Ya? Vayan tomando nota, eso es clave. Que está más bien basado en volumen de producción, ¿sí? De hecho, esto se los voy a adelantar, generalmente el sistema el sistema tradicional es utilizando unidades producidas. Ojo. Cuando les digan sistema tradicional, la base, si bien es solo una, se asume, si le llegan a no decir nada, la base es unidades producidas. ¿Estamos? Estamos. Y un sistema de costeo basado en actividades que utiliza múltiples tasas de asignación con bases más cercanas a los causantes del costo. Es decir, nosotros estamos utilizando, por ejemplo, el que les dije, utilizamos metros cuadrados. Ese es un causante, o más que causante del costo, es uno que refleja fielmente el cómo se utilizó. Pero si yo el CIF lo puedo dividir en 3, 4 familias, a esas familias le vamos a llamar actividad. Y cada actividad voy a poder prorratearla con su respectivo generador. Eso es lo que hay que hacer. Vamos leyendo. ABC es administrativamente más costoso que el costeo tradicional. Eso es bastante evidente. ¿Sí o no? Sí. Exactamente. Ya bueno, ya ahí está la A, que es la A. pero sigamos leyendo la B y la C todas para poder ir sacando. B. ABC solo permite asignar los costos indirectos y no los gastos operativos. Ese es muy bueno. ¿Sí o no? Pero el tradicional también, o sea... ¿Qué? Que no, ninguno se mete en los... O sea, siempre la idea es como distribuir los CIF en cualquiera de los dos Sí, sistemas. pero acá no nos están diciendo, Ari, no nos están diciendo nada en tradicional, nos están diciendo, el ABC permite permite asignar los costos y no los gastos. Acá, ¿dónde estaba la clave? Y por eso esta pregunta también, yo le he dicho, han habido 3 o 4 difíciles. Esta no es tan fácil. Porque mucha gente podría decir, pero la B también es verdadera. Pero no es lo que preguntan. Primero, no es lo que preguntan, muy bien. A eso, Y profe, segundo, ¿qué es la diferencia la que preguntan? Y los dos como que tienen una similitud en eso, que ninguno asigna los gastos. ¿Y el ABC podría o no asignar los gastos?
Profe, es que yo siento que los dos sistemas asignan gastos, pero la diferencia no está en eso. Bien, muy bien, Paula. Oye, bien, andado bien, Paula. Ojo ahí a sus compañeros para que... Exactamente. Muy bien. Los dos pueden asignar, yo eso quería empujar, que mucha gente dice, pero es que la BMS ABC permite asignar los costos indirectos y no los gastos. Es verdadera. También podría ser esa. No va por ahí. Primero, no es lo que nos están preguntando, y segundo, es falsa. Porque ABC sí permite. El sistema ABC es un sistema algebraico. Es algo matemático, que uno puede asignar lo que quiera, no solamente los costos indirectos. Eso es lo que tienen que saber. Eso se puede preguntar de muchas maneras para que vayan tomando nota y vayan aprendiendo. Después, C. El costeo tradicional es administrativamente más costoso del ABC. Bueno, si ya vimos que el A era verdadero, necesariamente el C es falso. D. El costeo tradicional es más preciso que el ABC. Yo creo que el que pone eso, aunque tenga todo lo demás bueno, no merece aprobar. Ya, estamos claritos. 14. Cuando los administradores de las empresas intentan definir qué sistema de costeo utilizar, tienen que elegir siempre. A ver, léanlo. A ver, voy a echar el tiro, quién sabe. Por favor, no vean la pauta, si igual está al final, yo se las voy a decir. Traten de no verla. ¿Sí? Léanlo. Tranquilos, son 2, 1 minuto. ¿En qué hay que fijarse siempre? Sandor, explíqueme por favor. Ahí sí. O sea, la palabra está en el siempre, pues no, porque dice, los administradores que intentan definir qué sistema de costeo utilizar, tienen que elegir siempre, es imposible hacer la regla general, tienen que ir caso a caso. Ya, porque aunque el objetivo sea reflejar lo más fielmente la realidad, no necesariamente tiene que ser sentido económico. Exactamente, muy bien, Sandor. Ese era como a nivel general es eso. Si yo les dijera, el sistema siempre es más preciso, a ver quién queda con la mano arriba, Ari, ¿sí? Siempre es más preciso, ¿no? No, porque si es demasiado caro, hacerlo muy preciso no tiene como relación costo-beneficio positivo. Exactamente. Si es demasiado caro, si a lo mejor tiene otro tipo de falencias, si demora mucho, si es preciso pero se demora 6 meses en entregar la información. Exactamente, muy bien. En el fondo es lo que decía un poquito Sandor, de que hay que hacer una mirada un poquito más amplia. Por lo tanto, cuando me dice hay que elegir siempre y le dicen el más preciso, el que implique menos costo, el menos preciso, etcétera, etcétera, se refiere ninguna de las anteriores. Porque uno no tiene que nunca fijarse solo en una cosa. A lo mejor si alguna opción diría hay que elegir siempre el que sea más íntegro de acuerdo a la operación, podría ser esa la respuesta. ¿Ya? Y que dijera, por ejemplo, como que fuera bueno en relación como costo de asignación y beneficio, como también, lo que me gasto en asignarlo y lo útil que me puede ser realmente. Exacto, y lo que me sirve esa información. También hay un muy buen punto. En lo que me está realmente aportando. 15. Respecto a las actividades como limpieza de moldes de una fábrica. Ojo, por favor, esta la tienen que tener buena. La comentamos harto antes, la explicamos. Actividades como limpieza de moldes de una fábrica y el setup de las máquinas, es decir, resetear las máquinas, con que se produce, ¿es correcto indicar qué? Leanlo. Por favor, no vean la pauta, si no pierden. Si la idea es ahora ir aprendiendo, ir estudiando en este aspecto. ¿Cuánto nos queda? Ya. ¿Quién se la juega? Francisco, dígame. Ya, descartando, o sea, la 5 yo creo que sí o sí es, y la 3 y 4 no. ¿Ya? ¿Por qué la 5 sí? Vamos por parte, calmado. Sí. O sea, yo creo que es costo escalonado porque, o sea, yo no sabía que era costo escalonado, pero no es 100% variable ni 100% fijo, porque ya, perfecto, muy bien. Dejémoslo hasta ahí, para que vayan participando todos. Muy bien, Francisco. Primero, podemos al tiro saber que
moldes de una fábrica tiene que ver con, por ejemplo, algo de hacer en tanda. Me debería decir, no quiero decir la palabra, pero es por tanda, ¿ya? Es decir, va subiendo escalonadamente. Después, Gonzalo, dígame. Y yo la 1 también la pondría como correcta. ¿Por qué? Creo que, por ejemplo, la limpieza uno no la está realizando cada vez que hace un producto, sino que cada cierto tiempo. Eso puede significar cada cierta cantidad de productos o algo así. Y también el reseteo de las máquinas, ¿no? Tiene que pasar cierta cantidad para poder hacerlo. Exactamente. ¿Y por qué? Miren la pregunta que les voy a decir. ¿Por qué sería 1 y no 2? Para que vean, pues eso, perfectamente eso se pueden cuestionar ustedes en la prueba. ¿Por qué sería 1 y no 2? ¿Le tienen que responder, Gonzalo, o prefiere que nos pasara? Es que yo la 2 la veo como que no serían como productivos. No, a nivel de producto, ¿por qué? Porque, o sea, yo me imagino en una producción masiva, ¿no? Porque, imagínense, bueno, y creo que tampoco se podría hacer porque normalmente se fabrica en masa, ¿o no? Exacto. Pero es que quiero que me explique, ¿y a qué se refería con actividad a nivel de producto? ¿Sí? No se preocupe, no se preocupe. Ya, después sigue Sandor, dígame. Que yo no prendo y apago y configuro la máquina por cada unidad que produzco. Exacto, es que ese era el punto que había que saber, que existen 4 niveles. Producto, que es el 100% variable, lote, línea productiva o servicio, y fábrica. Entonces, a nivel de producto, uno tendería a pensar que no. ¿Por qué no? Porque significaría que cada una de esas dos actividades, esos dos recursos, se utilizan cada vez que produzco una sola cosa. Entonces, por eso yo les quería preguntar, ¿por qué a nivel de producto no? A lo mejor uno podría decir por línea productiva, la podríamos pensar, por eso no está ahí. ¿Me entiendes? Ya. Después bien está Ari y Joaquín. Dígame, Ari. Fue que a mí me pasó eso, porque yo cuando anoté del PowerPoint, línea productiva, usted lo anotó como producto o servicio. Entonces yo hubiese pensado que si era como por distintos productos, de repente si hay que hacer un setup distinto a las máquinas, o cuando voy a cambiar de producto, poner moldes que son distintos a lo anterior. Es que, eso es línea productiva, ¿me entiendes? Entienda el concepto más que el nombre. Es cuando cambio de tanda de producir. Si estoy produciendo, no sé, quiquito, o estoy produciendo ahora, no sé, muffins, o algo un poco más distinto, claro. no sé, un pan. Pero línea productiva sí calza, ¿verdad? Línea productiva sí, pues podría ser. Ay, es que yo entendí producto como línea productiva y hubiese puesto 1, 2 y 5, pero no estaba. Pero... Ya, no, buen punto. No, aquí se refiere a producto cuando es 100% variable, la unidad producida, no línea productiva, ¿ya? No, pero está bien, es muy bueno, significa que están cachando muy bien el tema. Sí, Joaquín, dígame. Profe, la limpieza de moldes de una fábrica podrían ser a nivel producto, en el caso de que no lo sepan. Cada vez que hago un pastel tengo que sí o sí lavar el molde. Si es que me dicen esa información, sí. Ya, perfecto. No habría problema. Sí, todo puede ser mientras nos digan que se hace con qué frecuencia. Perfectamente, Joaquín. Sí, y Pilar, dígame. Tengo una pregunta, como sale que esto, o sea, porque dijimos que no era ni la 3 ni la 4, que no representan totalmente costos fijos, podría ser porque igual, como lo hago por tanda, igual, o sea, perdón, por lote, perdón, representaría cada lote al final, igual tendría como, o sea, no hacer siempre la misma cantidad de, o sea, como que depende igual de las tandas, ¿o no? Por eso podría no ser fijo siempre. Exactamente, es que, ¿qué pasaría si yo siempre produzco un solo lote? Ya dejaría de ser lote y sería instalaciones. Ya. Si yo nunca paso el rango relevante del lote, ya el lote en el fondo sería mi diferencia de fábrica y ahí ya sería fijo. Entonces el totalmente de la 3 y la 4 está malo, ¿no? O sea, como... Sí, 3 y 4 sí o sí son falsas. Ya, gracias. Sí. No, está bueno, se dan cuenta que es una pregunta que igual sacamos harta información, hartas cosas para que mañana se va a venir, o sea, el sábado se va a venir así, acuérdense, Ya, 16. ¿Qué beneficios podría generar para una firma que ya tiene un sistema ABC el clarificar las actividades generadoras de los costos indirectos de fabricación en los niveles de 1, unidad, que era producción, producto o unidad; 2, lote; 3, producto, servicio, cliente, división o región geográfica; 4, soporte de las instalaciones. Ay, está buena, está buena. El que me explica esto, yo creo que se puede ir al estilo que esta materia la entiende.
Si esto le aparece en la prueba, así, tal cual. ¿Sí? ¿Están listos, seguro? ¿Sí? Ya. Está primero Pilar y después Sandor. O sea, yo solamente quería decir que si que en ABC, aparte lo subdividimos en esas categorías, vamos a perfectamente poder reconocer si es que tengo más o sea, costos variables, costos fijos, costos mixtos, entonces puedo como tal vez después proyectar o poder hacer como mejores, por decir como, tomar mejores decisiones con esa información. Sí, incluso, cáchense el dato que les voy a decir. Las empresas, cuando hacen un buen sistema ABC, esto se los digo netamente por práctica, yo lo he visto en la vida real. Primero, antes de cualquier cosa, dicen, esto es directo, esto es indirecto. Ya, bien, bien. Y los indirectos, cuando se empiezan a meter un poquito más en los indirectos, para separarlos por actividad, es decir, que cada uno tenga un generador, que cada actividad sea una familia, etcétera, 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 ¿qué es lo que va a pasar? Empiezan a darse cuenta, oye, mira, este generador es fácil de rastrear. Y se empiezan a dar cuenta, esto por favor, créanme que es real. Empiezan a decir, oye, mira, en realidad este no era así. Este yo lo puedo rastrear bien y lo empiezo a convertir en directo. No le hemos hecho nunca ejercicio así. Oh, que sería lindo, hacer un ejercicio que se transforma en SIF, se empiecen a transformar en directo. Pero eso en la vida real puede pasar. A mí me ha pasado, que de repente decían, oye, mira, nos traen una tablita así, una hojita, una hoja así. Estos son todos los costos directos, todos los indirectos. Ya nos ponemos a trabajar, buscamos, vemos qué generadores, les explicamos lo que son las actividades, los que se separan bajo la misma base. Ustedes van a asesorar lo mismo que hacemos nosotros después en unos años más. Empezamos, le explicamos a la gente, generalmente con pymes, todo, y a la siguiente reunión, no sé, un mes después, nos dicen, uy, me di cuenta que en los SIF había muchos que en realidad eran directos. Eso pasa. Entonces es muy interesante. Sí, dígame, Pilar. O sea, sorry, perdón que le interrumpí. Es que como que no terminé la idea, que al final sí o sí tendría que ser la 1, porque de esa forma reconozco, porque esas actividades, o sea, a nivel de lote, de producto, finalmente lo que hace es reconocer si son fijos, variables o mixtos. Exacto, exactamente. O sea, la 1 sí o sí es. Ya estamos, tenemos muy clarito que la 1 es. Ya, después está Sandor y Francisco. Sandor, dígame. La 2 también. ¿Ya? Lo acabamos de decir, profe. O sea, lo dijo directamente, que podemos identificar más costos directos en el camino. Ya, exacto, lo que le acabo de explicar. Ya, la 3. Produce que los SIF sean asignados de mejor forma. Yo diría que sí, pero las alternativas no me calzan. Entonces, no sé, profe. Profe, la 3 puede ser que... Esa la 3 ni siquiera aparece. ¿Sí? ¿Qué cosa? Por eso. La 3 ni siquiera está. La 3 ni siquiera aparece en la alternativa. Y segundo, puede ser que al final cuando nosotros hacemos por ABC, obviamente lo hacemos por actividad que sea un driver, que sea un generador. Entonces al final hacerlo a nivel de lote, de unidad o horas máquina, al final claramente cualquier asignación como de driver te va a hacer esa función de como cuál es la causa, o sea, como cuál es el generador. Exacto. Nosotros lo utilizamos 1 a 1, exactamente. Nosotros un costo es como el generador completo. Pero miren lo que les voy a decir. Lo que yo les decía de la 2 es cuando la gente empieza a usar ABC. ¿Y qué es lo que dice el enunciado? ¿Qué beneficios puede tener una empresa que ya usa ABC? No, este es un ejercicio maravilloso. Una obra de arte. Ya usa ABC. Por lo tanto, la 2 no sería. De hecho, la 2 era un distractor gigantesco. ¿Sí? Está Matías, dígame. Profe, pero, o sea, si ya estoy utilizando ABC, pero acá lo que se está haciendo es como profundizar más en el ABC, según yo, o sea, como subdividir o sea, de más mayor que profundizar, forma. es, ya que tenemos el ABC, el empezar a clasificarlo por 100% variable, unidad, por lote, por producto servicio, el subdividirlo en esas 4 unidades. Claro, o sea, con eso lo subdividimos más y eso nos hace que podamos obtener los costos más directos que aún que los que teníamos con el ABC normal. Generalmente no, porque generalmente
los costos directos se generan única y exclusivamente cuando yo creo las actividades. Ahí se generan los costos, o empiezan a aparecer costos directos. No, está Pero es que el podría igual lo deja abierto. Ya, dejémoslo en que 1 y 2, pero está pensado, o siempre está pensado, de que cuando uno pasa del sistema tradicional al ABC, se identifican costos directos. Acá no está pasando eso. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Ya? Gonzalo, dígame. Una pregunta es que cuando descartó la 2, porque decía que ya tenían un sistema ABC, entonces, ¿Sí? ¿por qué en ese caso no se descartaría la 1? No, porque lo que nosotros estamos haciendo acá, Gonzalo, es, ya tenemos un sistema ABC, ahora estamos viendo cómo se hace a nivel de lote, unidad, etcétera, etcétera. Si yo hago esto, de clasificarlo por este tipo de cosas, voy a poder hacer esto. Voy a poder clasificar cuáles son variables y cuáles son fijos. Eso no. Perfecto. ¿Estamos? Ya, sigamos avanzando. Por lo tanto, en estricto rigor es solo la 1. Sí, uno podría decir que la 2 ambiguamente podría, pero en realidad es solo la 1. 17. Y ahí yo creo que con esto terminamos porque ya lo estoy saturando con cualitativa, como 3 horas con cualitativa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Para que le pongamos todas las ganas. Respecto a introducir un sistema de costeo basado en actividades. Ojo, para una entidad que utiliza uno tradicional basado en volumen. Uy, está buena. Yo creo que las últimas 4 han estado muy buenas. Eso nomás les digo. ¿Sí? ¿Joaquín? ¿Se la juega? No, pero no, mejor no. Es que cuando le pone tanto suspenso como que me cohibo. Como que dice, esta cuestión de tener Sí, alguna porque película. levanto la mano y como que mira, y como que ahí, no, así, mucho suspenso. No, ya, pero jueguesela. Sí, así cuando uno A se ver, tira a la yo piscina diría que, aprende. es que, por ejemplo, yo no veo por dónde la 1 podría ser porque siento que no hay información para hablar de beneficio, realmente. Ya. No Ya. sé, Sandro, ayúdame. ¿Sí? ¿Sandor? ¿Sí, Sandor? No, espérense, No, está Joaquín, después viene Ari. Ari. Está Ari, Sí, ya. pero- Ari, dígame, güey. Primero quiero que me explique el enunciado nomás. Ya, bueno. El enunciado dice que, o sea, bueno, lo primero es que algo va a cambiar de tradicional a una ABC. Y que el Ya. tradicional está basado en volumen. Pero, Ya. o sea, lo que yo ahora quería responder era que cuando uno pasa de tradicional, o sea, de tradicional a actividades, no es que se inventan o se eliminan costos, sino que se van a distribuir de distinta manera. Entonces yo no Ya. podría decir que todos van a aumentar ni que todos van a disminuir, porque siempre tienen que haber unos que subvencionan y otros que estaban como sobre costeados. Exactamente, Entonces, muy bien. Ya. Hasta ahora muy bien. Por eso yo diría al tiro que no puede ser que todos van a aumentar, ni tampoco puedo decir que todos van a disminuir, porque tiene que haber unos que subvencionan y otros que estaban subvencionados. Ya, bien. O sea, 1 y 2 la descarta. Sí. Ya. Sí. ¿Alguien más? Sí. Ya, dejemos a Sandor que responda. La 3. Esa es correcta, profe, pero nos están preguntando por lo correcto, porque claramente, porque dice podría, ya el podría es un gran, puede que sí, puede que no, entonces, ¿podría resistirse a actualizar el sistema de costeo al comparar el trade-off? Obvio que sí, pero entonces las incorrectas para mí también son la 1 y la 2. Hoy se están cayendo en un detalle, pero... No. Pero lean las últimas palabras de la pregunta. Ya, si ¿Es la parte del basado en volumen? Sí. Pero Si no sé qué significa. Ya, basado en volumen y en cantidad producida. ¿Ya?
siempre, Matías, dígame. Profe, no sé si lo entendí bien, pero al introducir un sistema de costeo basado en las actividades, ¿se refiere a que pasamos a hacer como un estado de resultados variable, por así decirlo? No, estamos pasando, Matías, desde un sistema tradicional a uno ABC. Entonces creo que sí se podría aumentar la rentabilidad, ¿no? Es que no, pues eso es lo que estaba hablando Ari, de que no es que en todos va a aumentar o en todas va a disminuir. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que les dije? Mira, si se lo expliqué, pero de cajón. ¿Qué les dije? Pero hay gente levantando la mano. Está Ari, Matías y Sandor. No sé si alguno quiere, ¿sí? Profe, es que hay una opción que no sé si será real o no, pero ya, a ver. Tenemos como que siempre el sistema ABC va a ser más caro que el sistema tradicional. Entonces podríamos pensar que al introducir un ABC se nos va a aumentar el costo como de la rentabilidad, o sea, la rentabilidad total de la empresa va a disminuir porque vamos a destinar más plata como a costear. Entonces eso podría ser como uno de los costos, es que la rentabilidad de todos los productos va a disminuir porque vamos a estar como destinando dinero a costearlo. Ya. O sea, en estricto rigor, ¿la 2 sería correcta o incorrecta? La 2 sería correcta si es que tiene lógica lo que dije. Ya. No tiene tanta, ahora se lo puedo explicar. Ahora, ¿hacia dónde va la pregunta? Sí, más allá de la pregunta en sí, yo creo que entiendan la lógica detrás. Miren, siempre que uno pasa de ABC, o sea, de tradicional a ABC, siempre, ojo, siempre se van a encontrar costos directos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? La rentabilidad de los productos siempre se asume que mejora. Primero, acá no están diciendo que el costo de la ABC va a ser mejor ni nada. Por lo tanto, la 1, al ser un sistema basado en volumen, siempre la rentabilidad de los productos y servicios va a aumentar. ¿Por qué? Porque el supuesto que hay detrás es que siempre la eficiencia se mejora, porque está basado en volumen. Por lo tanto, la 1 es correcta y la 2 y 3 son incorrectas. Ufa, eso es como para allá, tirar el platillo por todos lados. ¿Puedo explicar por qué la 1, profe, de nuevo? Que no entendí muy bien. Sí, de que los beneficios, miren, la vamos a leer. Uno de los beneficios es que la rentabilidad de todos los productos y los servicios aumentará. ¿Eso por qué pasa? Porque siempre que nosotros pasamos de un sistema tradicional, que siempre se basa en volumen, pero un sistema tradicional, al pasar a ABC, siempre nuestra eficiencia productiva va a mejorar. Ese es el trasfondo que hay detrás. Y al pasar eso, nuestros beneficios siempre van a ser mejores. Ese es el trasfondo. Eso es lo que nosotros queríamos que ustedes supieran. ¿Sí, Francisco? Dígame. No, sí, me confundí en verdad con lo mismo que Lari, porque como que tenía en la mente los ejemplos que siempre hacíamos en clases, respecto ya pasamos del tradicional al ABC y siempre veíamos que en una parte había un subsidio y en otra un castigo. Entonces, sí. como que en ese caso siempre se daba que uno perdía y el otro ganaba. Entonces, sí, es verdad que uno ganaba y otro perdía, pero al pasar del tradicional, en la práctica, del pasar del tradicional al ABC, nosotros siempre vamos a aumentar la rentabilidad de los productos y los servicios cuando es por volumen. ¿Vio? Sí, tranquilo, créame. Profe, aquí, usted que en la prueba podríamos debatir esto un poquito, que la encuentro igual ahí medio ambiguo, sí, porque sí, uno podría decir, quizás el costo para rastrear el ABC es mayor al beneficio económico de la eficiencia, entonces ahí, ¿para qué? Yo soy muy abierto a estas cosas, así que quédense tranquilos. Sí, Paula, dígame. Hoy está bueno. Era lo que había surgido de duda de lo de subsidio y castigo. Por lo menos yo lo veo como que la rentabilidad en el fondo del producto es la misma bajo los dos sistemas, pero nosotros los vemos de otra forma. Entonces cuando pasamos al ABC descubrimos cuál es la realidad del mismo producto, que en el fondo estaba teniendo la, entre comillas, misma rentabilidad. Para mí, por lo menos, el ABC te permite mejorar la eficiencia de lo que estás haciendo con tus productos. Por eso después como se vuelve más rentable. Esto también sería mejor, así como se podría ver. Sí, perfecto. Sí, Matías, dígame. Profe, si bien es más eficiente, entonces igual la rentabilidad aumenta, pero al cambiar de un método a otro, igual como que hay un costo, pues hay un gasto, entonces tal vez a veces es lo que comentaba
Es lo que comentaba Ari, de que hay que ver si es que ese costo es más o menos de lo que la eficiencia que Si es está teniendo. mayor, si es mayor que la eficiencia que se genera, ahí podríamos decir que las dos es la correcta. También, La pues, vez. ese sería un supuesto, exactamente. Lo que me deja tranquilo es que entendieron el fondo, la lógica de lo que estamos hablando, más allá del cómo. No, estamos buenos. Ya. Sí, Pilar, dígame. Profe, perdón, pero es que no caché Dígame. porque cuando la habían justificado, ¿por qué la 3 no era? Creo que también. Ah, sí, es que no la vimos. Una firma podría resistirse a actualizar el sistema de costeo al comparar el trade-off entre los costos administrativos y el sistema de mayor presión de este, es que no tiene nada que ver. Así, para que lo vean. Eso. Ya, pues, estimados, me estaban diciendo si puedo subir la clase. Sí, voy a tratar de subirla al tiro hoy día o mañana máximo para que ustedes la puedan tener. Y eso, un alumno me había pedido. Sí, había un alumno que me pidió que me quedara, así que no hay ningún problema.